Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso voy a repasar de forma básica sobre los diferentes tipos de metales que podemos realizar en nuestro programa. Si bien es una forma básica de cómo comprender el material, siempre es bueno ir repasando o ir viendo de forma, por así decirlo, no tanto procedural, sino manual, para poder crear nuestros propios materiales o, por ejemplo, para un proyecto de forma más sencilla, lograr esos acabados que sean más apegados a la realidad. Bueno, ahora sin más preámbulo, comencemos con el video. Ok, lo primero que voy a necesitar que entiendan es que si queremos crear un material de metal, tenemos al menos tres formas para lograrlo. Básicamente, que son usando solamente el elemento de Príncipe FBSDF, utilizando también el logo de Glossy de esta forma, y por último aplicando un Fresnel, que el Fresnel vendría siendo como ese acabado de pulido que tiene nuestro material. Digamos que lo enlazo, lo quito de esto y lo coloco de esta forma, utilizando un mix shader. De esta forma puedo obtener un acabado más o menos en acorde con un metal básico. Primero que todo vamos a comenzar de la siguiente forma. Voy a usar solamente el Príncipe BSDF, y no sé si en otros videos, bueno, sí, en otros videos hemos visto que utilizando la opción que dice Metallic puedo aumentar este valor. Y en un principio estamos viendo que como que nuestro material tiende a oscurecer en lo que vendría siendo algunos bordes o algunos delimitantes. En esto ya empieza a aplicar el material de metal como un material básico, más ahorita mismo está muy opaco. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues podemos utilizar el nodo de rugosidad y quitarle atributo de este valor, dejándolo en un valor de 0. Al ver que es como queda algo así como un efecto tipo cromado, como si fuera un metal 100% pulido. Obviamente este metal no es realista, pero sí se comprende a la vista como que es metal a simple vista. Pues esto también lo puedo dejar en un valor de 0.2 tal vez, o 0.1, para que no parezca tan gratuitamente exagerado. Especular también se puede modificar, pero esto no varía mucho porque el especular no interactúa mucho con el enfoque de metal. También podemos jugar un poquito con la anisotrópica, pero esto funciona más que nada cuando son elementos circulares. Así que de momento esa será la forma básica de cómo crear un metal. Vamos ahora a utilizar lo que vendría siendo el de oro. Lo que voy a hacer es lo siguiente: esto lo voy a borrar y voy a crear un nuevo material. Este lo voy a llamar oro, y como podemos ver queda de esta forma. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente: voy a agregar un mix shader. Voy a agregar entonces ahora sí un Fresnel. El Fresnel vendría siendo como el nodo que controla el brillo sobre la superficie a través de la luz. Eso lo iremos viendo ahorita más adelante. Voy a crear un efecto de glossy de esta forma, me parece bien. Vemos que tenemos un acabado muy parecido al anterior, que aquí podemos controlar la rugosidad, y vemos que otra vez queda en esta forma de cromado, ¿no? Y utilizando el valor de EOR podemos entonces ver que tanto la luz puede perturbar nuestro material. Si se fijan, ahora es como un metal tipo darkness, o sea que es un metal más puro o más pesado, podría decirse. Y si ese valor lo bajo y lo dejo un valor muy cerca del 0, este tiende a desaparecer porque el objeto no atribuye EOR,
que vendría siendo la capacidad del metal para poder, o más bien de nuestro objeto, para poder transmitir dicha luz. En mi caso lo voy a dejar en 1.8 de esta forma. Al utilizar Mix Shader también podemos crear, voy a colocar un preset of the F, no, voy a otro glossy mejor. Este lo voy a colocar de esta forma. Este lo voy a colocar un poquito rugoso y le voy a colocar un tono diferente, tal vez algo así como un crema. Si se fijan, ahora tiene ciertos detalles de este tono que dejé aquí, y yo quiero que esto sea como un dorado, como lo que es el oro en sí. Voy a dejar algo como esto, lo voy a oscurecer. Y de esta forma tendríamos entonces nuestro metal dorado. Podemos ver, podemos agregarle ior para que sea un poquito más condensado. En nuestro caso, como el metal es muy puro, este tiende a crear ese brillo como que si la luz estuviera sobresaturada. Voy a dejarlo otra vez en 1.8, le bajo valor, no, voy a dejarlo en 1.8, me parece bastante bien. Esto también podemos reemplazarlo también con un nodo de diffuse, que vendría siendo como que la difusión de nuestro material. Esto obviamente va de acuerdo con el color que le dejemos. Si se fijan, ahorita vamos a ver, le voy a quitar la rugosidad, voy a colocarle un tono diferente, tal vez como chocolate quizá. Si se fijan, el borde que era negro ahora tiende a tener ese tono como de un café de este estilo. Me parece, de momento me parece justamente como lo que queremos. Ahora vamos a aplicar ahora lo que vendría siendo el metal desatinado. Voy a crear un nuevo material, voy a colocar de nombre satinado, y entonces aquí podemos entonces ir buscando con el nodo de bomb. Vamos a aplicar un ruido, voy a colocar bomb de este lado y color hake. Aquí voy a apretar control shift y clic izquierdo sobre nuestro noise para poder ver solamente cómo se aplica sobre nuestro material. Voy a apretar control T para aplicar el nodo de mapeado y el de la textura en la textura coordinate, y esto lo voy a dejar un valor de 0 en ambos casos, de esta forma. Y esto entonces lo voy a achicar. Si se fijan, quiero ese efecto como si hubiera ese tipo de desborde ondulado, que vendría siendo como solamente el alineamiento en vertical. Y entonces aquí le aumento la metalidad y la rugosidad se la dejo un valor de 0.1. entonces, para volver nuevamente a conectar el nodo principal, control shift clic izquierdo, y vemos que tenemos este acabado. Está muy exagerado para mi gusto. Voy a volver todo un 0.1 para dejarlo de esta forma. Tal vez rugosidad, tiene demasiada rugosidad quizás. Y aquí le voy a colocar un mix RGB. Este mix RGB lo voy a colocar en la opción de darken, y aquí le voy a aplicar los dos tonos para que sea como un satinado un poquito más desgastado, más realista de esta forma. Y ahora tendríamos entonces nuestro satinado. Si queremos que nuestras líneas, en vez de ser verticales, sean horizontales, no pasa nada. Coloco este valor en 0 y este valor lo coloco en 1. Y vemos que ahora van en el contorno de nuestro objeto. Si queremos que sea al revés, queremos que sea así en paralelo, pues entonces, si se fijan, dejamos las coordenadas de esta forma. ¿Qué pasa si lo dejamos todo valor de 1?
se crea como una especie de ruido metalizado, lo cual tampoco queda nada mal. De hecho, esto podemos dejarle un valor de 20 y queda de esta forma. Como podemos ver, crea como un ruido, como si fuera un metal, por así decirlo, no tan puro. Y este entonces sería el siguiente acabado. Ahora vamos con el de metal en barato. Voy a crear un nuevo material. El primero que voy a hacer es que esto lo voy a dejar de esta forma. Voy a colocarle un noise. Recordemos que noise en su forma básica crea dispersión de ruido. En este caso vemos que crea como este tipo de arco iris. Lo voy a dejar metálico o le bajo la rugosidad. Podemos ver que crea esa especie como de perturbación de colores. Y esto entonces le voy a agregar un nodo de saturación para aumentar la saturación de nuestro objeto. El valor lo puedo bajar un poco así, aquí lo puedo variar. Yo le llamo metal barato porque para los que conocemos un poquito de metales, el acabado no siempre es pulido en sí, sino que parece más como un hierro de baja calidad, ¿no? Así es como yo le llamo, que es un metal de baja calidad. Y se nota porque tiene tonos en arco iris.